voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, vamos a platicar con Marcos Amarripa González, director del CCI, del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, sobre los sucesos delictivos del pasado fin de semana y de la incidencia de secuestros. Pero antes de abordar lo local, a nivel nacional hay indicios de que el crimen organizado está más activo que nunca, ¿no? Lo que sucedió en Zacatecas, en Juan Aldama, con estas 5 mujeres encontradas en el interior de un vehículo, donde ya suman 20 homicidios en 10 días en el estado. Una racha de violencia que está experimentando Zacatecas, y Zacatecas está a la vuelta de la esquina. El encobijado que encontraron en Ciudad Juárez, la ejecución de un federal en Tabasco, las 4 cabezas encontradas en Acapulco, la detención de 10 personas con 6 cuerpos en Jalisco, la desaparición de 2 trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero, más todo lo que se acumule, que desgraciadamente cada día es más y más y más, nos hacen que tengamos un final de 2016 poco alentador en materia de seguridad. Y entonces nos vamos a lo local, Marco, y bueno, lo que ha venido sucediendo, pues tampoco es algo que nos tenga muy alentados y muy esperanzados. Marco, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el diagnóstico que se hace desde el CCI Laguna? Bien, Marcela y Juan, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues coincido plenamente contigo. Hay un reacomodo hoy, estos últimos meses para el cierre del año. Hemos visto incluso en las noticias pues este factor común de homicidios, de una violencia que no se veía a inicios de este año, y lo vemos muy agravado. Geográficamente estamos envueltos con varios estados que han repuntado los índices de homicidio: Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, como bien lo mencionabas, Colima, Baja California Sur, Norte, Sonora. Es decir, todas, si hacemos un mapa general, creo que somos el único estado en Coahuila que está por abajo de la media nacional en cuanto a homicidios en este año, a la fecha más reciente de octubre. Entonces, finalmente creo que una lectura muy clara pues es que la violencia sigue estando al acecho, siguen habiendo hechos delictivos pues que ponen en predicamento el resultado de nuestra política interior, ¿no? En cuanto a los hechos aquí pues locales, el día del domingo, pues son muy lamentables estos hechos en los cuales se involucra a Fuerza Coahuila, y preocupantes sobre todo por la vinculación con un caso de secuestro. Hay incertidumbre, sí hay incertidumbre entre la sociedad civil. Si bien aquí en lo local había transcurrido algo de tiempo en que no se veían este tipo de situaciones, no nos deja de llamar la atención y preguntarnos si regresa la violencia a nuestra ciudad, y cuestionarnos también si la autoridad está haciendo lo suficiente, ¿no? Uh-huh. No nos queda duda que la delincuencia, insisto, está ahí al acecho, y que si no demandamos a la autoridad una investigación eficiente que ofrezca pronta respuesta a este fenómeno del secuestro, pues se seguirá desalentando la denuncia, y los únicos que salen ganando con esto pues es elevar la impunidad plena de los secuestradores, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que hacer como sociedad pues es exigirle a la autoridad el esclarecimiento de estos hechos, pues para evitar que se siga desalentando la denuncia, y que se garantice pues la impunidad a estas personas, ¿no? La autoridad sigue presumiendo la baja de estos delitos, y creo que esto es generalizado, pero creo que lo cierto es que su combate ha sido muy deficiente por el simple hecho de que la víctima prefiere evitar la denuncia, y como ciudadanos pues seguimos totalmente en desventaja y totalmente expuestos ante estos hechos delictivos, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿es un reacomodo del crimen organizado?
esto que está sucediendo o es finalmente una expresión de la violencia que nunca se ha ido, que a lo mejor menguó en algún instante, pero que tenemos entonces que estar con las antenas paradas y muy bien conscientes de que esto nunca se va a terminar y que hay que seguir la lucha. Y me preocupa porque luego pareciera que ya la tarea está hecha en relación a las partidas presupuestales que desde la Federación se reparten entre los municipios, que en otro momento fueron los municipios más violentos, que hoy tienen otras cifras, pero que finalmente sigue estando ahí el crimen. Así es, Marcela, y a pesar de que se les ha destinado una mayor cantidad de recursos, vemos un Guerrero que se le ha invertido una gran cantidad de dinero desde el gobierno federal, vemos un Michoacán lo mismo, vemos desgraciadamente después de años en donde pareciera que era lo alcanzable, lo anhelable, como Ciudad Juárez, como Tijuana, por ejemplo, en donde de repente empiezan a suceder este tipo de delitos que, como tú bien lo mencionas, pues ponen en la alerta y prenden las antenas, porque a pesar de que se hizo mucho como sociedad civil, tenemos pues las experiencias de que todo esto vuelve a presentarse. Entonces, no es que la tarea esté terminada, insisto, creo que debemos de ser como autoridades muy cautelosos en cuanto a los discursos. Hoy que la autoridad diga que han bajado los delitos ante audiencia, de la cual estoy casi seguro que si les preguntamos quién ha sido víctima de la violencia, el 90% va a levantar la mano. Entonces también es una falta de sensibilidad y falta de respeto ante las miles de víctimas que han estado pues perpetradas y las hecho por el crimen organizado, y hoy pues sobre todo por la delincuencia común, que hoy es mucho más frecuente aquí en la región que años anteriores, ¿no? Uh-huh. Ahora, Marco, ¿hacia dónde apunta? ¿Cuál será la estrategia? Sé que no nos la compartirán por cuestiones de seguridad, pero ¿te parece a ti que se esté diseñando una estrategia para contrarrestar este repunte de violencia que existe en el país? Y estoy hablando a nivel federal y luego aterrizamos en lo local. Pues mira, han sido 10 años, prácticamente 10 años, que no han sido suficientes, no se ha aprendido. Insisto que se le han destinado una gran cantidad de recursos, y la verdad es que en cuanto a nivel nacional los homicidios dolosos no han disminuido, siguen incluso incrementándose a nivel nacional, siguen entidades mostrando aumentos, y entidades que antes no figuraban en el mapa, hoy ya lo están haciendo de manera preocupante. Y a nivel nacional, insisto, son 10 años en donde pareciera que no hemos aprendido cómo enfrentar, o más bien las estrategias que se han diseñado pues prácticamente han estado fracasando. En cuanto a lo local, me parece que tenemos que recuperar mucho una confianza que poco se ha hecho, Marcela, y yo creo que ahí deriva mucho de nuestro esfuerzo en solicitarle a la autoridad precisamente mucho mayor compromiso con la sociedad. Hoy vemos que muy pocas veces se denuncia. Por ejemplo, en estos casos de secuestro, en estudios recientes se estima que solo 1 de cada 180 secuestros se denuncia. Imagínate, quedan sin investigar 179. Con eso te digo todo, ¿no? Aquí en lo local y a nivel nacional también se han hecho estudios en donde cada vez se involucran más en delitos la misma policía. Entonces, mientras antes, hace 10 años, en cuanto a secuestros, estaban involucrados 2 de cada 10 la policía, hoy se estima que participan en 8 de cada 10. Entonces eso hace que las bandas vayan profesionalizándose, tengan un alto grado de conocimiento para evitar capturas, destruir evidencia, manejar a la víctima. Entonces todo esto va a repercutir en que no avancemos,
y quizá con el discurso pudieran detener algo de esto, pero finalmente la realidad es la que tiene que destacar. Ajá. Y creo que no vamos en el sentido correcto. Y creo que vamos a tener un alto costo tarde o temprano. Oye, Marco, a ver, hablemos ahora del tema secuestro, porque luego trasciende, es prácticamente imposible esconder cuando una persona está desaparecida, está ausente o está secuestrada. Y acá hay una situación de que se corren luego los rumores de que si una persona que trabajaba en alguna empresa fue secuestrada, o levantada por un grupo de delincuentes, que si tiene un perfil muy bajo y que entonces no se explica por qué la levantan, y luego resulta que haya ciertas vinculaciones de ciertos familiares con los grupos delincuenciales. Esto está sucediendo, ustedes tienen registro, no lo tienen. ¿Qué pasa con esto que luego a nivel rumorología trasciende? Mira, no tenemos información obviamente oficial, ni nunca la tendremos. Pero podemos ir construyendo con algo de evidencia algunos de estos casos, Marcela. En pláticas informales, así como tú lo comentas, pues sí se nos hace muy extraño que al final haya alguien involucrado o que tenga contacto con algún tipo de autoridad de cualquier nivel, ¿no? Por eso insisto mucho en este dato que la verdad es bastante preocupante, en donde hace 10 años participaban miembros de las policías en 2 de cada 10 secuestros, y hoy se conoce que participan en 8 de cada 10. Cada vez más hay autoridades involucradas, y no solo en secuestros, también en otro tipo de delitos, ¿no? Y lo hemos visto a nivel nacional, donde están en contubernio con el tráfico de drogas, con el tráfico de combustible, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la delincuencia cada vez está más profesionalizada, cada vez está más preparada, y la sociedad civil nos hemos quedado mucho más atrás, y la autoridad obviamente pues al verse infiltrada por el crimen organizado, pues obviamente es mucho más atractivo para una persona que gana muy poco dinero, pues mezclarse en este tipo de bandas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que pues el reto está ahí. No hemos avanzado, insisto, como nosotros quisiéramos, y pues angustiados de que estos hechos que hoy se registran pues sean el comienzo de algo que nadie queremos ver otra vez. Y hay que tener a nuestras policías pues bien fortalecidas, y mientras la sociedad civil no se involucre y no le den cabida para supervisar todos los procesos que esto conlleva, pues seguiremos en este hermetismo de no conocer quién nos protege, ¿no? Ajá. Tenemos ya bien poquito tiempo, Marco. Yo tengo todavía 2 preguntas más que hacerte. Una de ellas tiene que ver con lo que se ha dado a conocer a través de la investigación que se hace en España y que ha trascendido a través de las páginas del diario El País y del portal electrónico del País, y que vincula entonces a un connotado personaje de Coahuila con grupos delincuenciales, con grupos criminales. ¿A ti te parece que desde aquí, desde Coahuila, se ha hecho lo suficiente para conocer qué hay en torno a este caso? No, yo creo que la autoridad se ha mantenido omisa. Creo que tenemos que exigir que se nos mantenga informados de cualquier avance de esta y otras investigaciones. No solo el caso particular, sino creo que incluso se estima que hay muchos empresarios también involucrados en este tipo de delitos, de lavado de dinero, etcétera, y creo que la autoridad, por eso insistí mucho en esta parte de que nos den a la sociedad civil investigaciones eficientes, ¿no? Que ofrezcan respuesta a todo esto, ¿no? Porque mientras no la haya, se va a seguir desalentando
la confianza que pudiera generarse entre autoridades y ciudadanos. Y estos casos, pues lejos de sumar, vienen a restar esta desconfianza, y yo creo que la autoridad puede hacer mucho más en este y otros casos, ¿no? Ajá. La propuesta de causa común, la ley forense que recién se ha aprobado, ¿cuáles son tus opiniones al respecto? Pues mira, yo creo que van en sentido de, somos nosotros afiliados también a causa en común. Hemos estado en constante comunicación últimamente por los ejercicios que ellos hacen, y nos sumamos también de igual forma a todos estos esfuerzos que bien se hacen desde este frente común que es el esfuerzo de Marilena Morera, y creo que el reto de nosotros en lo local es replicar todo lo que hacen estas organizaciones a nivel estatal o a nivel federal, ¿no? Uh-huh. Así lo ha hecho, pues obviamente, Causa en Común. El observatorio, pues es un claro ejemplo de lo que nosotros hoy somos aquí. Ejercicios que hace México Evalúa, por ejemplo, México Cómo Vamos, que lo hacen de forma estatal o de forma muy general. Creo que el reto está en que nosotros, aquí como sociedad civil, lo repliquemos. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer. Bien. Precisamente abonando a eso, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, Marco, por tomarnos la llamada. Al contrario, gracias y saludos. Hasta luego. Marco Samarripa estuvo con nosotros.